Dos de los ejemplares de trozos selectos que el grupo de Daniel W. Jones había mandado por correo en 1876 desde Chihuahua caían en manos de personas influyentes en la Ciudad de México, quienes solicitarían mayor información de la Iglesia. Hemos leído la traducción en español de la Biblia mormona. Estoy convencido de la veracidad y de la pureza de la fe mormona y me encuentro ansioso por llegar a ser miembro de su iglesia. Dr. Plotino Constantino Rodacanati. Como respuesta, el apóstol Moisés Thatcher y los élderes Melitón González Trejo y James Z. Stewart fueron enviados a la Ciudad de México para abrir la primera misión formal en el país en noviembre 15 de 1879. Con un claro y azul cielo sobre nosotros, bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a Plotino Rodacanati, la primera persona que jamás se había bautizado en esta parte del mundo, por medio de la autoridad del santo sacerdocio, desde los días de los nefitas, cuando Jesús mismo daba la autoridad para bautizar. Moisés Thatcher. 3 días después, el 23 de noviembre, Trejo bautizaba a 6 personas más y se organizaba la primera rama en México, llamándose a Rodacanati para presidirla. Los misioneros estuvieron bastante ocupados bautizando a 14 personas más antes de terminar 1879. Para 1881 terminaba la era de la libertad religiosa en México y con ello el éxito del que los misioneros gozaron anteriormente. La entrada del ejército de Porfirio Díaz a la Ciudad de México reimplantó los privilegios de la Iglesia Católica. Por lo tanto, los misioneros empezaron a pensar cada vez más en los campesinos de los pequeños poblados circunvecinos, algo que ellos concluyeron era lo que el Señor deseaba que se hiciera desde un principio. En los principios de la Iglesia, con excepción de Plotino Constantino Rodacanati, la mayoría de ellos son campesinos o gente obrera, o sea, es de clase baja. Entonces ellos... es en base a esta clase social en la que va a introducirse el Evangelio, no en altas esferas o en clase media, sino en gente pobre. Es como se inicia el Evangelio. El lunes 4 de abril de 1881, Moisés Thatcher, James Z. Stewart, Ferramors L. Young, Fernando Alara y Ventura Páez se juntaron en la casa de Silviano Arteaga en la Ciudad de México para emprender una laboriosa jornada de más de 100 kilómetros a fin de escalar el Popocatépetl y así poder dedicar el país para la predicación del Evangelio. Moisés Thatcher era indudablemente un hombre dado a los símbolos. La subida al Popocatépetl, que en muchos sentidos representaba el símbolo de México para dedicar el país, es lo que hace que lo elija como el sitio para este trascendental acto en la historia de la Iglesia. Nos encontrábamos tristes por razón de la indiferencia de muchos. Habíamos venido a la montaña con el propósito de adorar al Señor y pedir que la gente pudiera ser bendecida, sus ojos y oídos abiertos, para que así pudieran oír y ver y preparar sus corazones para regocijarse en la salvación del Santo de Israel. Moisés Thatcher. 2 días después, y ya a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar, decidieron solemnizar allí la primera conferencia de la Iglesia en México, en la cual sostuvieron a las autoridades generales de la Iglesia. El hermano Arteaga, por su propia petición, oraba. Yo nunca había escuchado a un hombre orar con tanto fervor, y aunque lo hacía en un idioma que yo no comprendía, aún pude entender por el Espíritu todo por lo cual él suplicaba. Moisés Thatcher. Inmediatamente después, Moisés Thatcher y Ferramors L. Young, acompañados por 2 del grupo, continuaron escalando hasta donde se eleva el Pico del Fraile. Allí, arrinconados entre la nieve congelada, el 6 de abril de 1881, Moisés Thatcher ofrecía la oración dedicatoria de México para la predicación del Evangelio. Inclinados todos sobre nuestras rodillas, y yo suplicando con todo mi corazón, pedí a Dios, en el nombre de Jesucristo, que apresurara el cumplimiento de estas cosas, y que trajera a este pueblo oprimido al conocimiento de la verdad. Dediqué el país para que hubiera paz.
dediqué las montañas. Pedí que profetas pudieran levantarse de entre los lamanitas. El apóstol Thatcher, a mí me llama mucho la atención, él utiliza una escritura que yo mencionaba hace un momento, de que era el momento en que México debía de quitarse de esas ataduras, de esa ignorancia, de esa idolatría, y de que las escamas de sus ojos, de los lamanitas, se harían a un lado, caerían, que ellos iban a poder percibir mejor las cosas, iban a tener mayor entendimiento, iban a crecer como cultura, como pueblo, pero a través del evangelio verdadero. Para mí, más que una dedicación, es una bendición patriarcal para todos los mexicanos, yo lo considero así. Todos estos esfuerzos lentamente empezaban a dar resultados, pero el costo fue alto. Ferramor Selly Young, hijo de Brigham Young, fue el primer misionero en dar su vida por la causa. Llegado a México en diciembre de 1880, rápidamente aprendió el idioma, pero los cambios de clima, agua y comida afectaron su salud a tal grado que para el 15 de septiembre se vería forzado a regresar a Utah. Siento que el Señor me llamará a casa. Ferramor Young. 4 horas después de haber salido de La Habana, Cuba, el ángel de la muerte le tocó. Dios lo llamó. Parecía ser difícil, pero no tenía yo el poder para decir no. Moisés Thatcher.